anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os atraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a orar. Señor, gracias Padre te damos en esta noche, Dios, por permitirnos poder estar aquí en tu casa, Dios, transmitiendo este mensaje, compartiendo con mis hermanos, para simplemente, Dios, seguir edificándonos, creciendo en los tiempos en que estamos viviendo, Señor, en estos tiempos que son complejos. Así que, Padre mío, ayúdanos en todo momento, que realmente las palabras estudiadas de esta carta puedan ser justamente ese bálsamo en los tiempos de crisis que estamos viviendo, y por el solo hecho, y como lo menciona en la carta que leíamos, que fue posible por la sangre del Señor Jesucristo. Bendice, Señor, este tiempo a cada uno, los que están en sus casas conectados en esta hora, las familias ahí, niños. Pedimos la bendición. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que encontramos ahí a Pedro, o como también el Señor lo llamó en su escritura, Lucas lo llamó Bar-Jona, que quiere decir hijo de Jona. Simón, que le cambió justamente el Señor el nombre, Pedro. Pedro fue uno de los apóstoles del círculo íntimo del Señor Jesucristo, junto a otros dos discípulos más. ¿Se acuerdan quiénes son los otros dos discípulos que eran del círculo íntimo de Jesucristo? Jacobo y Juan y Pedro, los tres, estos tres que andaban siempre con el Señor Jesucristo. Pedro fue inspirado por escribir estas cartas, y estas epístolas nos ofrecen esperanza en medio, por si acaso, de nuestra fe en Jesús. Y hay que entender que cada vez que se abre una carta o se lee una carta, hay que entender el contexto, porque esta última parte de que Pedro escribe, es la última parte del siglo en aquel tiempo. La iglesia estaba bajo un ataque severo. Cuando Pedro escribe esta carta, fue escrito en tiempo de persecución, donde la iglesia estaba sufriendo. Entonces, por eso las palabras de Pedro toman un mensaje mucho más poderoso. El mensaje de Pedro nos ha ofrecido una forma, por si acaso hoy en día, recurrente con el mundo como está. Vamos a estudiar esta carta durante los miércoles y nos vamos a dar cuenta de que lo que estamos viviendo, padeciendo hoy en día, a través de la carta, obviamente podemos salir adelante y mirar con optimismo lo que viene. Pedro había pasado muchos valles durante ese tiempo, muchas dificultades en su ministerio, pero Dios lo usó para darnos justamente este mensaje. Y dice ahí en Primera de Pedro del 1 al 5, quiero volver nuevamente a leer, porque el Padre a Pedro le da justamente este mensaje por obra del Espíritu Santo, para que él diera a conocer y diera inicio a su fe, hace una demostración de su fe. Y dice Pedro ahí en Primera de Pedro 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, mi hermosa palabra, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección. La única forma de poder tener esa esperanza viva es por la resurrección. Muchos hablan de la muerte de Jesucristo. No, muchos mueren. Resucitó uno, Jesucristo. Por una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, interesante cuando uno lee la carta, ahí en el versículo 1 en adelante, Pedro se identifica a sí mismo y se dirige inmediatamente a las personas que le iban a hablar. Pedro aquí no guardó tiempo, nada, solamente se dirige. Y comenzó obviamente uno de los pasajes que empieza a confortar a la gente en los tiempos de persecución. Inmediatamente les dijo a ellos, les dijo justamente que ellos tenían una esperanza diferente, porque vivían una fe diferente,
y vemos aquí que todo esto sucedió por obra del Espíritu Santo a través de Cristo. Y vemos justamente que usted y yo, por si acaso, no somos, ninguno de los que estamos aquí, somos un accidente en la tierra. Usted no está aquí por generación espontánea. Usted no está aquí porque la mamá se equivocó en el cálculo, por si acaso. No, usted está aquí porque Dios así lo decidió. Y dice en el libro de Efesios, por favor busquen, Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, versículo 10. Les leo el pasaje hace un momento de 1 de Pedro 1, 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios. Mi hermano, todos los que son salvos a través de Jesucristo, por eso les decía hace un momento, no fue casualidad que usted es hijo de Dios. No es casualidad de que usted haya nacido. Dios tenía todo el conocimiento. Por eso hubo la palabra presencia. Por si acaso, una palabra que a la gente que cree en calvinismo les molesta. Porque aquí justamente habla de la presencia se traduce como el conocimiento previo. No está hablando de una elección donde Dios dijo yo, ya tú. Está hablando de que Dios sabía en su conocimiento previo quién de nosotros iba a recibir a Jesús. Me encanta ese pasaje para eso. Y dice en el libro de Efesios 2, versículo 10, si lo puede leer fuerte en esta noche, Efesios 2, 10, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mi hermano, si usted aceptara ese pasaje y aceptara el pasaje de la presencia de Dios, simplemente usted escaparía y se libraría de muchas preocupaciones en su vida. ¿O no? Si usted aceptara que todo lo que usted vive en su vida como cristiana, conforme a Dios, Él está en control, usted entonces simplemente se libraría de preocupaciones. Y el pasaje nos está diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué dice? Preparó de antemano en su presencia. Por eso, mi hermano, Jesús nos enseñó, por si acaso, que Él tenía todo preparado. Y el Señor también dice en el libro de Mateo, si lo quiere buscar, aunque si le hago la mención del pasaje en Mateo capítulo 7, versículo 7, el Señor dijo en ese pasaje, y hizo una comparación con las plantas, los animales, y habló de un montón de cosas, que Él tenía control de todas esas cosas. Y el Señor te hace una pregunta, ¿sabe de qué tienes necesidad? ¿El Señor sabe de lo que necesitas hoy en día? El Señor lo sabe por su presencia. El Señor lo sabía antes que te sucediera. Antes de que llegaras a este lugar, antes de que te conectaras, el Señor sabe lo que tú necesitas. Por eso ahí en el versículo 7 al 11 de Mateo, la bendición que recibimos de nuestros padres terrenales son mayores cosas las que vamos a recibir de nuestro Padre espiritual. La gracia de Dios, jamás por si acaso, y presta atención, la gracia de Dios sobre tu vida, según el contexto de lo que estoy leyendo, la gracia de Dios nunca se va a desgastar o se va a acabar de parte de Dios hacia tu vida. No sé si puedes procesar lo que estoy diciendo, que la gracia de Dios te va a acompañar por siempre. Y es por eso que cuando estamos viviendo en estas circunstancias de nuestro país, a veces cristianos se alteran por las circunstancias. Mi hermano, la gracia de Dios no se altera. La gracia de Dios, ningún virus cambia la gracia de Dios. Ninguna guerra, ninguna cosa, ninguna persecución. Por eso cuando Pedro le habla a la gente que estaba sufriendo persecución por el imperio, Pedro les dijo que la gracia de Dios los cubría. Porque la gracia de Dios no le interesa lo que esté sucediendo a tu alrededor. Amén. La paz de Dios que sobrepasa, ¿qué dice? Todo entendimiento.
Por eso a algunos no les cuesta entender. Porque ni siquiera tiene que pensarlo, tiene que creerlo. Porque toda gracia sobrepasa el entendimiento de Dios. Por eso yo acepto, vivo la fe del Señor Jesucristo. Pedro, por si acaso, trajo estas bendiciones a nuestra vida y por si acaso, ¿son sugerencias de Pedro? Es una pregunta. ¿Pedro está sugiriendo que te mantengas en la gracia o estás dando por hecho la gracia sobre tu vida? Nosotros, los que somos hijos de Dios, mi hermano, nosotros tenemos una fe segura en la conversión en Jesucristo. Pero no se olviden que todos comenzamos con un nacimiento nuevo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús está con Nicodemo? Y en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 7, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, pero os es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan? Y ese nacimiento que tenía que tener Nicodemo en la fe es el nacimiento que tú y yo tuvimos. Nuestro nacimiento hace posible, por el poder de la resurrección, está diciendo Pedro, si usted se da cuenta, dice versículo 3, bendito el Dios Padre, de 1 de Pedro 1, bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué dice? Renacer por una esperanza viva. ¿Y por qué ocupa la palabra renacer? Para los que están aquí les gusta un poquito la teología. ¿Por qué dice la palabra renacer y no nacer? Porque todos nosotros nacimos con el Espíritu, pero muerto. No es un espíritu diferente, es el Espíritu que renace, revive, despierta de donde estaba. Por eso el Señor Jesucristo habla acerca de renacer a través de Pedro. Renacer. Renacer. ¿A través de qué cosa? Por, dice, la resurrección de Jesucristo. Mi hermano, Pedro está diciendo, por la resurrección de Jesucristo tú tienes gracia. Por la resurrección de Jesucristo confía. Por la resurrección de Jesucristo ten fe. No interesa las circunstancias que estemos moviéndonos. La resurrección de Jesucristo hizo posible que la gracia no cambie. Jesús, por si acaso, Jesús salió en victoria. Muchos piensan que fue el fraude más grande del mundo, lo comentaba el otro día en una clase. Pero ¿saben qué? Si fuera un fraude, simplemente la gracia no serviría y todo sería un vacío en la fe. Pero a través de la resurrección de Jesucristo tenemos una vida, una esperanza viva. Pero realmente solamente es esperanza en resurrección. ¿Qué pasa en estos tiempos que todavía soy peregrino en esta tierra? ¿No hay esperanza para nosotros? Miren por favor Juan capítulo 14. Juan 14. Mi hermano, tú tienes una herencia incorruptible, inmarcesible. Amén. Y que la Biblia, yo lo veo así cuando leo el pasaje aquí, que no se va a desvanecer. No se va a desvanecer la gracia de Dios. Por una herencia, dice el versículo 4 del 1 de Pedro, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso no va a cambiar. Pero algunos pueden pensar, pero pastor, eso va a suceder cuando me muera, cuando esté en el cielo. Muchos toman el pasaje de Apocalipsis 20, que ya no hay llanto, no hay dolor. Algún día voy a llegar allá. Mi hermano, el Señor Jesucristo dijo que aquí igual vas a sufrir. Pero ¿qué dijo en Juan 14, versículo 1? Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Estaba diciendo cuando llegara al cielo o ahí? ¿Cuándo no se turbe vuestro corazón? ¿Ahí o cuando llegue al cielo? ¿Se da cuenta cómo la gracia de Dios está con usted y conmigo ahora? Muchos miran solamente la esperanza eterna del sufrimiento en el cielo. Va a parar. Puede también parar aquí. Aunque estemos sufriendo, puede parar. Y el Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahí no se turbe. Y lo llevó al futuro. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Y si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere o prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor estaba hablando de la herencia. Y obviamente la herencia tenemos que recibirla una vez que tú y yo muramos. Pero mientras tanto, no se turbe vuestro corazón. Por eso, mi hermano, estas bendiciones serán, por si acaso, nuestras, pero en esta vida tenemos también algunas bendiciones. Y Pedro justamente estaba diciendo aquel día que él inició su fe, primero por el conocimiento de Dios que tenía de su fe, y que él comenzó su fe cuando Jesucristo murió. Y tu fe también. Pero dice el versículo 6, volvamos a 1 de Pedro 1, versículo 6 al 8. Porque aquí Pedro dice en los primeros capítulos hasta el versículo 5, Pedro da a conocer su fe. Y Pedro dice, yo tengo esta fe por la presencia de Dios, por el conocimiento que Dios tenía de mí, cuando yo recibí a Jesucristo, aquel que resucitó por mí. Y Pedro habla justamente de que su fe comenzó con Jesucristo. Pero después Pedro cambia la carta y empieza a decirle a los hermanos que le estaba reescribiendo, ahora le está diciendo y le va a decir, pero es necesario que tu fe sea aprobada. Y yo te digo, creo que cuando Pedro escribía estas cartas, era una persecución tremenda sobre la iglesia, que creo que esta misma carta se podría aplicar a nosotros, no con la persecución, pero sí con lo que estamos viviendo. Donde tu fe hoy en día, y tú puedes decir, yo soy salvo, recibí a Cristo en el año tanto, tengo a Cristo en mi corazón, ok, excelente, está la gracia de Dios sobre ti, amén. Pero ahora, en este periodo, Pedro diría, pero es necesario que tu fe sea aprobada. Versículo 6. En los cuales vosotros os alegráis, refiriéndose a la salvación, a la resurrección, a lo que vamos a recibir en el cielo. Uno se alegra. ¿Se alegra usted que va a estar en el cielo? Amén. Pero en el cielo, y dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, y me encanta eso, por un poco de tiempo, si es necesario, no quiere decir que siempre, si es necesario. Ahora creo, mirando el texto de Pedro, creo que ahora esto en el mundo fue necesario. Si no hubiera sido necesario, hace 5 años, 3 meses atrás no era necesario, ahora fue necesario. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Pero para qué? Pruebas. Para que sometida, ¿qué dice? ¿Sometida a qué? A prueba. Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, el Señor Jesucristo, Pedro está hablando del Señor Jesucristo que va a volver, pero va a examinar nuestra fe en estos tiempos, sobre todo en los tiempos de crisis, de aflicciones, para que realmente, como dice, aquí está tomando un texto del tribunal de Cristo, donde dice que todas las pruebas de cada uno van a ser pasadas por fuego, y la que quedare será de recompensa. Pedro estaba haciendo una alusión a que en los tiempos de crisis, de conflictos, de problemas, de pandemia, Cristo está mirando cómo reacciona nuestra fe. Cristo está mirando nuestro actuar ahora, a cada uno. Y Cristo está diciendo que algún día, como pasemos la prueba ahora que estamos viviendo, algún día eso va a dar premio en los cielos o vamos a sufrir pérdida. Por eso es un llamado de Pedro en los tiempos de crisis. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto,
está haciendo referencia a la fe, porque la fe justamente es creer en algo que no veo, pero tengo la convicción de que va a suceder. ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Dice, ¿alegraréis o alegráis? Está hablando de que en tiempos de crisis tenemos que estar cómodos. Lo dice el texto. Si lo estamos estudiando y desglosando, lo dice el texto. En tiempos de crisis, ¿cómo tenemos que estar? Alegres, porque no dijo en tiempo futuro, lo dijo en tiempo presente. Por eso, nuestra gran alegría ante las maravillas y las maravillosas promesas de Dios no quiere decir que no van a haber sufrimiento. Muchas cosas de las que estamos pasando, simplemente hoy en día a través del texto y de la carta, podemos ver que muchas de las cosas que están pasando y viviendo son simplemente para ver nuestros galardones, si serán eternos o simplemente serán perecederos. Pedro reconoció que muchos de estos extranjeros a quienes él estaba escribiendo no habían tenido buenas experiencias cristianas, habían sufrido. Y Pedro le está alentando a ellos que tengan paciencia, que la prueba, aunque sea por un poco de tiempo, va a ser pasada por fuego. Entonces se da cuenta de que los problemas y las cargas que habían en aquel tiempo no hacen por si acaso una gran diferencia con lo que estamos viviendo. Porque esto incluye a todos, esta carta incluye a todos los creyentes en aflicción. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos problemas en cierta área de la vida. Pero para el Hijo de Dios, dice que cada vez que estemos en esas circunstancias difíciles, alegrémonos por la gracia que está sobre nosotros. Así que Pedro aquí Pedro justamente está hablando a aquellos hermanos que estaban sufriendo y que era una carga que deberían sufrir justamente por ser creyentes. Pero Pedro justamente les dice que en tiempos de tribulación van a ser probados. Y hace obviamente una tipología, el ser probado en la vida con la refinación del oro o de los metales. Porque para que realmente en el caso del oro algo sea puro, algo sea limpio, sacar las impurezas, tiene que ser pasado por fuego. Dice en Primera de Corintios, no lo busque, capítulo 11, Pablo dice, es necesario que haya entre vosotros disensiones. ¿Ha leído el texto? Y en parte, dice el texto, y en parte lo creo. Pablo sabía que iban a haber problemas, pero siempre me gusta ese texto, porque dice, es necesario que haya entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, pero para ver quiénes son los aprobados. Y ese término aprobado se está refiriendo a que vamos a pasar dificultades en nuestra vida para ver cómo reaccionamos en nuestra fe. Y eso es lo que Pedro estaba anunciando ese día en su carta. Le estaba dando una esperanza, pero también a la vez le estaba diciendo, tienen que demostrar esa esperanza. Tienen que demostrar cómo son como hijos de Dios. Los metales preciosos de la tierra, por si acaso, son probados por el fuego. Pero la prueba de nuestra fe, el proceso del refinamiento del cristiano, son realmente dificultades. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla de que todas las cosas que suceden, Él las sabe, si las sabía, y hoy en día, inclusive lo que estamos viviendo, lo puedo comprender que Pedro, si estuviera escribiendo, estaría diciendo, pues demuestren la fe en la pandemia. Demuestren su alegría en la pandemia. Demuestren como creyentes qué van a hacer en tiempos de pandemia. Y es ahí donde Pedro estaba enfocándose a los cristianos. Y te digo algo, muchos de ustedes o yo podríamos tener miedo a la pandemia. Pedro le estaba escribiendo a gente que le cortaban su cuello, que lo tiraban los caballos y le sacaban sus miembros. Pedro estaba hablando realmente sufrimientos que no se comparan a ninguna de las cosas que usted y yo estamos viviendo hoy en día, pero que muchas veces ha hecho perder el gozo en muchos de nosotros. Y no tiene por qué perder el gozo, dice el apóstol Pedro,
porque usted tiene una esperanza viva. Tiene una esperanza viva. Pedro había visto a Jesús resucitado, por eso está hablando con derecho. Pero él sabía justamente a quién le escribían, que ellos no lo habían visto, porque aquí Pedro escribe una carta a los que no tuvieron la oportunidad, como tú y yo, de ver a Jesucristo resucitado. Por eso Pedro le está diciendo ahí en el texto, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. Pedro ya se está dirigiendo a gente que no había visto a Cristo, pero ya tenía fe. Entonces es interesante que estos oyentes de la carta de Pedro están en la misma condición que usted y yo. Estos cristianos de la carta de Pedro no son cristianos diferentes. Estos cristianos son exactamente igual que tú y yo. No vimos a Cristo, pero escuchamos la historia de Jesucristo. Estos creyentes, Pedro le estaba diciendo, ustedes no tuvieron la oportunidad que yo tuve, pero ustedes aún así van a ser probados por fuego. Entonces vemos que Pedro al principio anuncia su fe, pero ahora Pedro está diciendo, pero es necesario que tu fe ahora aparezca. Y dice en el versículo 9, habla aquí Pedro, habla del fin de la fe. Primera de Pedro 1, versículo 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas por las cuales anhelan mirar los ángeles. Un hijo de Dios, mi hermano, un hijo de Dios, debe amar a Jesús, confiar en Jesús, alegrarse en Jesús, por encima de toda cosa que esté sucediendo. Y eso lo hace posible porque miramos las promesas que se cumplieron. Versículo 10. ¿Por qué usted y yo debemos estar alegres? Pedro está diciendo, miren, a eso está diciendo Pedro, versículo 10, miren a los profetas lo que anunciaron. ¿Y qué sucedió? Pregunta. ¿Qué sucedió lo que anunciaron los profetas? ¿Se cumplió? ¿Se hizo real? ¿Vino Jesucristo? ¿Trajo la salvación? Y entonces, ¿por qué Pedro está diciendo? Y entonces, ¿por qué no confían ustedes las promesas que tiene Dios para ustedes ahora? Tengan paz, no se turben, confíen, son más que vencedores, y así sucesivamente podría hablar de un montón de promesas. Pedro lo que está diciendo, echen una mirada al pasado, miren cómo se cumplió todo, entonces con mayor razón ustedes deberían tener fe y esperanza. El tema de los profetas del Antiguo Testamento es un punto que Pedro trae a colación ahí, para que cada uno de ellos pueda regresar al tiempo pasado, pero para vivir su presente. Y dice que estos hombres, si usted se da cuenta, dice versículo 10, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, ¿qué dice? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta. Me encanta el texto porque lo está poniendo como que investigaron para saber realmente si la salvación era real o no. O sea, son una de las pocas veces que en la Escritura dice los profetas indagaron, los profetas buscaron, no querían equivocarse acerca de la promesa de Cristo. Y dice, y diligentemente indagaron acerca de la salvación
escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y puede entender la última parte del texto. ¿Qué cosas indagaron los profetas? Dos cosas indagaron. Número uno, Cristo. Número dos, y las glorias que vendrían. Amén. Estos hombres, los de la Biblia, indagaron las promesas que todavía no iban a suceder, y las investigaron y quedaron plasmadas en la Escritura, mi hermano. Por eso cuando el apóstol Pedro le está diciendo, hey, le estoy hablando de Jesucristo, pero mira, también Jesucristo dijo, ¿y por qué yo confío? Porque ellos profetizaron de Jesucristo, pero no solamente profetizaron de Jesucristo, sino también nos anunciaron las cosas, las bendiciones, lo que iba a caer sobre cada uno de nosotros. El cumplimiento del plan eterno de Dios no es solo un tema de profetas sobre la tierra, es un tema también que tiene que ver con las cosas y las promesas que iban a llegar hacia nosotros. Inclusive, si usted se da cuenta, versículo 12 al final, maravilloso el texto. Yo le digo, cuando uno empieza a estudiar un libro y lo empieza a desglosar, uno se enamora del texto. Mire el versículo 12, me encanta, porque dice, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino ¿para quién? ¿Para quién es todo este texto que Pedro está hablando? Para todos los creyentes. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y me encanta esa frase que dice, cosas en las cuales ni los ángeles entendieron o entienden algunas promesas para nosotros, pero quieren ver cuándo sucederá. Amén. Porque los ángeles saben el futuro. No saben. Los ángeles no son como Dios. Los ángeles están limitados. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Hasta los ángeles quieren mirar que se cumplan las promesas que Dios tiene para nosotros. Una de las pocas cosas que causa curiosidad en un ángel, para aquellos que ¿qué le causa curiosidad a un ángel? Ver lo que Dios tiene para los cristianos. El cumplimiento que tiene Dios hacia nosotros, hasta los ángeles están esperando que suceda. Los cristianos del Imperio Romano eran parte de un plan de Dios, por si acaso. Y la Escritura nos dice que era necesario que padecieran estas cosas. Creo también, mi hermano, hablando de lo que estamos viviendo, Dios sabía, y lo doy por hecho, todo lo que estamos viviendo. No es nada nuevo. Como dijo Salomón, nada nuevo debajo del sol. Y si esos padecimientos que sufrió el pueblo cristiano en los tiempos de Roma, el Señor Jesucristo lo sabía. Y Pedro está diciendo, esos sufrimientos que pasaron cada uno de ellos en aquel tiempo, Dios lo sabía, pero Dios también traía su recompensa. Es exactamente el mismo concepto que yo puedo aplicar a nuestra vida. Por eso, mi hermano, comprender el texto que estamos leyendo y entender que Dios tenía todo preparado en su presencia, que Dios más encima dice que nos anuncia que vamos a sufrir padecimiento, vamos a ser probados por el fuego, pero para recibir las promesas, las herencias, y que aún así los ángeles, lo único que están esperando, queremos ver qué cosas tiene Dios para los creyentes. Pedro escribiendo esas cartas para que nosotros entonces aplicáramos esto y tuviéramos confiado en tiempos de dificultad. Todo son parte de un plan maravilloso de Dios. Y que este plan maravilloso va a terminar, y eso es lo que está diciendo Pedro, la parte terrenal cuando venga el Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo venga, establezca su reino terrenal
y gobierne en su justicia por 1000 años y nosotros juntos con Él, mi hermano, entonces usted realmente va a estar en otro nivel. Pero mientras tanto no llegue a esa glorificación, hoy día hay promesas de parte de Dios que están para ahora ya. Y Pedro dice, miren los profetas las cosas que anunciaron y sucedieron. Entonces ustedes por esa fe también tienen que aplicar las mismas promesas que Dios tiene para nosotros. Por eso, una clave para soportar las pruebas, una de las claves para soportar las pruebas es dándonos cuenta de lo que sucedió exactamente el día que nacimos de nuevo. Vaya en su mente ahora, y no es una regresión por si acaso, no se asuste. Vaya al momento que usted se convirtió, el día que usted se convirtió. ¿Llegó ese día? Algunos se demoraron poco, otros se demoraron harto. Pero ¿qué sucedió en tu vida ese día? ¿Qué sucedió en tu vida hoy día ya siendo cristiano, teniendo la capacidad de raciocinio en fe y bíblicamente? ¿Qué sucedió ese día de tu conversión? ¿Qué pasó en ti? ¿Hay alguien aquí que me podría dar una palabra de los que están acá? Una frase, algo que sucedió ese día en ti. Alivio. Alivio. Cambio. Esperanza. Esperanza. No sé allá en su casa, yo no lo puedo escuchar, pero dígame una frase ahí también. ¿Qué sucedió? ¿Sabe por qué te digo esto? Porque si tú te vas en tu raciocinio, en la fe hoy en día, al día que te convertiste, sigue vigente hasta el día de hoy esa misma frase que acabas de decir. Me dijeron aquí esperanza. ¿No hay esperanza después de 10, 15 años de convertido? Dios no sigue cambiando después de tantos años de convertido. Dios no te sigue dando alivio después de tantos años de convertido. Pedro estaba diciendo, hermanos que están en la dispersión, que están sufriendo, Pedro le está diciendo, recuerden, si quieren soportar la prueba, el día que el Señor Jesucristo les cambió su vida. Es una de las claves, una de las claves. ¿Y sabe por qué te llevo a ese comienzo? Porque ese comienzo es único y para siempre. Porque no fueron varios comienzos en tu vida como cristiano. No un día lo recibiste, al otro día no lo tenías. No, fue un día. Y ese día que comprendiste tu salvación, entonces puedes soportar la prueba mirando aquel día. Todo pequeño creyente, en conocimiento, en años, en lo que usted quiera poner en su mente, está dentro de un plan, de un gran plan eterno de Dios. Y te digo algo, Pedro les decía, fue anunciado por los profetas. A lo mejor tú no lo ves así, pero si tú pusieras atención a la Biblia con los problemas que has tenido, te aseguro que Dios en un pasaje de algún profeta, de algún hombre inspirado por Dios, te habló de la solución y cómo enfrentar el problema que estás viviendo ahora. A mí se me vienen muchos pasajes a la mente de profetas para aplicarlo en este tiempo. Por eso Pedro estaba diciéndole, los profetas ya anunciaron todo esto, nos anunciaron de Jesucristo, y no solamente de Jesucristo, decía el pasaje que nos anunciaron, versículo 11 al final, y las glorias que vendrían tras ellos.
Los profetas anunciaron las glorias. Por eso no solamente va a suceder en el cielo, puede suceder hoy en día. Mi hermano, las bendiciones eternas comienzan en un futuro, sí, pero también pueden comenzar ahora. Y en especial Pedro les dijo que las herencias y las promesas de Dios, en especial, se hacen patente y presente en los sufrimientos. Por eso, mi hermano, estas promesas que son inevitables, porque si los profetas hablaron, va a suceder, traerán esperanza al corazón de cualquier hijo en las circunstancias que se encuentre. Por eso, cuando lees este texto, perfectamente podrías aplicarlo en los tiempos que estamos viviendo. Pero ya sabes cómo reaccionaron estos hombres, como Pedro y los profetas. Y podemos ver a estos hombres que Pedro les habló. Perfectamente nosotros podríamos realmente comprender qué es lo que Dios nos está enseñando de estas cosas. Como lo hacíamos tiempo atrás en los estudios de Biblia o de pasaje. ¿Se acuerdan qué hacíamos al final? Preguntas. Para aprovechando los que están en casa, les voy a dejar 4 indicaciones para que la puedan hacer en su casa después de escuchar esta enseñanza. Y las comparta con sus hijos. Número 1, para aquellos que están tomando nota, para aquellos que están en su casa y si no alcanzan a buscar un lápiz, no encuentran, después pueden mirar ahí en el mismo Face las preguntas. Número 1, comente sobre lo que significa ser salvo y estar seguro en Cristo para siempre. Converse con sus hijos, converse con su esposo, ahí cuando estén en su dormitorio, pregúntense ustedes entre ambos, ¿qué significa ser salvo para ti? ¿Y qué significa estar seguro en Cristo para siempre? Número 2, ¿por qué los cristianos deberían ser positivos y resplandecer de esperanza en tiempo de dificultad? Dentro de lo que prediqué está la respuesta. Dentro de los versículos está la respuesta. ¿Por qué los cristianos deberían ser positivos y resplandecer de esperanza en tiempo de dificultad? Número 3, y un poquito más de estudio ahí en su casa. Hable sobre las 4 características de nuestra herencia en Cristo. ¿Y qué significa para usted? Basado en 1 de Pedro 1:4. Nuevamente, hable sobre las 4 características de nuestra herencia en Cristo Jesús. ¿Y qué significa para usted basado en 1 de Pedro 1:4? Y la última. 2 preguntas en una. ¿Por qué cree usted que los cristianos son llamados a soportar las pruebas de su fe? ¿Y a qué se comparan las pruebas? Pedro dejó un ejemplo. Estamos hablando del texto. Las respuestas deberían salir del texto. ¿Ya? ¿Por qué cree usted que los cristianos son llamados a soportar las pruebas de su fe? ¿Y a qué se comparan las pruebas? Esa es la tarea de aquí hasta el próximo miércoles para que la desarrolle en su casa y la pueda aplicar en estos tiempos, justo ahora, porque ahora estamos en una prueba. ¿Y cómo usted va a desempeñar su fe en la prueba? Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias Dios por tu palabra, mi Señor, gracias por todo lo que haces y has estado haciendo durante estos días con nosotros. Sabemos que algunos, todas estas pruebas nos han revitalizado. Creo que muchas personas hoy en día, amigos, me contaban, y tú lo sabes, Señor, que al estar en casa empezaron a estudiar la Biblia más que antes. Doy gracias, Dios, que todo tiene un plan y un propósito. Doy gracias que muchos hermanos que a lo mejor no miraban y no veían nunca un
o no venían un miércoles, hoy en día pueden estar haciendo un estudio. Pero sabemos, Dios, que tu santa palabra también trae desafíos a nosotros y ya nos han planteado un desafío en esta noche. Un desafío de vivir en tiempos de dificultad de cierta manera. Y que Dios tiene, y descansamos en ello, que Dios tiene tantas promesas para nosotros, glorias venideras, dice el texto, que aún los ángeles son los primeros espectadores, están ansiosos de que salga la avant première de nuestra vida, de las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Qué cosas tremendas, Señor. Ángeles tienen curiosidad por la bendición que vas a recibir tú, mi hermano. Están esperando qué te tiene Dios para ti. Gracias, Dios, por demostrar justamente a través de ese acto que somos más importantes que los ángeles. Somos tus hijos. Así que Dios, simplemente ayúdanos a seguir analizando este texto en nuestras casas y poder realmente desarrollarlos y llevar a las respuestas que estaban planteadas para la edificación de nosotros y para avanzar en estos tiempos que estamos viviendo. Gracias, mi Señor. Gracias por las escrituras que dejaste a través de estos hombres y de las experiencias que ellos tuvieron que vivir, experiencias fuertes, dolorosas, sufrimientos, pero que a través de eso nos enseñan a poder enfrentarnos nosotros con mayores herramientas para lo que se avecina. Bendice a cada uno, Dios, y gracias por cada uno. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.